Buenos días, en esta mañana tan bonita tengo la suerte de contar con Roxana Barrantes Cáceres. Ella es exalumna de la promoción 1978 del Colegio Sofiano. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y PhD por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente, Roxana es profesora principal del Departamento de Economía, directora de Maestría de Economía, presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, así como miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora principal del Instituto Peruano de Estudios Peruanos, IEP. En el sector público es vocal de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Roxana ha tenido y cumple con importantes actividades profesionales al servicio de nuestro país, como detallo a continuación. De septiembre del 2019 a febrero del 2020 ha sido presidente de la Comisión Presidencial para recomendar leyes, reglamentos y políticas públicas para el desarrollo de actividades mineras sostenibles. De mayo a julio del 2019 y de mayo a octubre del 2020 ha sido presidente de la Comisión Ministerial designada para seleccionar un miembro del directorio de la Superintendencia de Educación Superior. De agosto del 2016 a octubre del 2017 ha sido miembro del directorio de Petroperú. De agosto del 2016 a julio de 2017 fue jefe de gabinete en el Ministerio de Energía y Minería. De marzo a mayo del 2015 fue miembro designado de la Comisión Ministerial para diseñar recomendaciones de política pública para mejorar la educación superior peruana. Y de marzo del 2011 a marzo del 2015 fue directora general del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Impresionante. Impresionante, realmente tu currículum vitae, es un honor contar contigo. De verdad, te agradezco mucho por este tiempo a nosotros. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Cómo ha sido para ti este importante camino de servicio público? ¿Fue así Bueno, natural? ¿Se dio solo? ¿Te guiaron? ¿Cómo pasó? bueno, primero buenos días. Para mí es también un honor haber recibido el llamado de la Asociación de Antiguas Alumnas. De alguna manera, debo decirlo, reconociendo esta trayectoria sobre la cual me preguntas hoy día, Marcela. Muchísimas gracias. Eh, No sé, siempre ha habido en mí una noción de devolver los privilegios, ¿no? Dar gracias y a través del servicio, y acá viene la gatita, devolver un poco estas grandes oportunidades que he tenido, ¿no? Y grandes oportunidades que han sido facilitadas por maestras desde el colegio, compañeras, ¿no? Porque siempre es bien importante el entorno con el que te rodeas. En el caso del Sagrado Corazón, las religiosas que te dan un sentido de deber, te transmiten un sentido de deber, y luego ya profesores en la universidad que han acompañado de alguna manera este proceso, ¿no? Y siempre pensando en el servicio público, con todo lo que eso significa en el sentido de crear colectividad, de contribuir a la colectividad, contribuir a que seamos individuos que operamos en una sociedad que nos reconocemos a todos como iguales, ¿no? Y donde quienes tenemos algún tipo de privilegio, sea cual sea, tenemos una tarea de devolver algo de ese privilegio, agradeciendo el privilegio, ¿no? En esa devolución de tareas, horas, atención, cuidado, eh, que uno ha podido, cuyas oportunidades uno ha tenido, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, creo. Qué lindo porque ahí se nota como un gran amor, ¿no? Y eso es lo bonito, yo creo que uno de los fundamentos que nos dejó la Santa Madre, Ujú. ¿no? Es esta entrega al otro que te ayuda a que tu vida tenga una trascendencia muy especial. Y en el servicio público
lo he conversado con otra de las grandes entrevistadas, muy amiga tuya, en el servicio público uno tiene la oportunidad de servir a todos, no Así a es. un colectivo pequeño, sino a todos, ¿no? Y eso yo creo que es lo bonito de la retribución que uno hace por los bienes que recibió gratuitamente, porque ¿no? Fue una Sí. fortuna, ¿no? De tenerlo y devolverlo al mundo de la manera que, que tú y nuestra amiga lo ha hecho, es realmente muy valioso, muy, muy valioso. A mí me encanta cuando converso con personas que tienen este alcance tan grande sobre la nación, ¿no? Porque te da una magnitud diferente. Y aquí viene mi siguiente pregunta. Tú tienes un puesto en una institución que es muy valiosa, muy respetada, no solamente en el Perú, sino fuera del Perú, que ha sido la gran balanza que ha equilibrado los difíciles momentos de nuestro país. Y tú tienes un rol ahí importantísimo como miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Pero yo me imagino que el día a día ahí debe de ser muy desgastante porque debes de tener muchas presiones, ¿no? También yendo y viniendo para poder sostener toda esta magnitud que es el Perú, ¿no? Que somos más de 33 millones de personas recibiendo todo el trabajo que hacen ustedes. Entonces, no sé cómo es tu día a día, Rosana, y es eso, ¿cómo sería? ¿Cómo se ve eso? Eh, bueno, hay personas, y yo a veces también lo tengo que admitir, que ya por el lado personal, ¿no? ¿Cómo es mi día a día es un día a día bien intenso, ¿no? Porque el hecho de ser profesora en la universidad me toca dictar 10 horas a la semana, ¿no? Y ahora con las clases presenciales, que yo las prefiero, en serio, es intenso, ¿no? Entonces está también el trabajo en el Indecopi, en la sala de protección al consumidor, donde tenemos 10 sesiones a la semana, en promedio 25 casos por sesión, no, 10 sesiones al mes, perdón, 10 sesiones al mes, en promedio 25, 30 casos por sesión, y el Banco Central. Y específicamente el Banco Central, el privilegio que tenemos como nación es que el Banco Central está profesionalizado, ¿no? Entra a trabajar al Banco Central los jóvenes y las jóvenes con mayores capacidades, ¿no? Hay un proceso de selección muy intenso donde se premia el esfuerzo y se premia la capacidad y la dedicación. A mí me da mucho gusto cualquier informe que llega al directorio. Se indica quiénes lo han escrito, quiénes lo han preparado, quiénes lo han supervisado, y encuentro a mis estudiantes. Y eso me da muchísimo gusto porque además resulta que son de los mejores estudiantes que yo he tenido en todos estos casi 40 años que vengo dictando clases, ¿no? Entonces, volviendo a la tarea del Banco Central, la ventaja para el directorio es que tienes un cuerpo profesional, profesionalizado y de primer nivel. Entonces, los informes que llegan son informes muy pensados, muy supervisados, y claro, tú los tienes que estudiar y ponderar, ¿no? Y participar en las discusiones para llegar a un acuerdo de mejora por aquí, mejora por allá, o esto está ok, pensemos cómo comunicamos. Entonces, la profesionalización del banco ayuda en la toma de decisiones, pero eso no significa que el tomar la decisión no te demande esfuerzo de estudio, ¿no? Porque también pasa en muchas instituciones que como que ya tienen una manera de hacer las cosas y están poco dispuestas a innovar. Entonces, claro, tú dices el Banco Central, por favor, que no innove porque las cosas están bien, pero por otro lado, siempre hay espacios de mejora, ¿no? Entonces, ¿cómo logras ese balance, ¿no? Cuando estás en una situación muy difícil a nivel mundial, porque no podemos, no es solo el Perú, hemos tenido la pandemia con todo lo que ha significado en pérdida de vidas humanas y en pérdida de eh, componentes económicos que no se han reactivado
todos al mismo tiempo. Y eso es como que tú trates de preparar tu almuerzo y resulta que tienes todos los ingredientes, pero te falta el arroz. Y ya avanzaste con el guiso y tienes que recién salir o sea, más o menos eso está pasando a nivel mundial. Hay cosas que hay cosas que no hay, cómo reactivas, cómo te adaptas a los shocks de precios, una cosa sube, otra cosa baja. Entonces tienes que estar alerta. Una de las cosas que ha cambiado para mí en el día a día es que tengo que estar alerta a todo lo que pasa en la economía mundial. Ayer, por ejemplo, ¿no? Ha habido el cambio de gabinete, hace poco fue el cambio de gabinete de primer ministro en Inglaterra, y recién ayer fue el anuncio de las nuevas medidas económicas. Y antes yo no hubiera estado tan alerta, pero ahora estoy súper alerta, porque claro, ha subido la tasa la tasa de interés para los bonos británicos. Hay gente que dice que bueno que ya Inglaterra no está en la zona europea, porque si no hubiera sido una crisis de mayor magnitud, porque no hay confianza en los mercados con las medidas. Antes yo no hubiera sabido esto. Entonces me obliga a ampliar mi ámbito de atención, ¿no? Al mismo tiempo que, y esto lo tengo que decir, me tengo que preocupar de que haya comida en la casa, de que mi mami esté cuidada, de que todo se atienda, de que se recoja la ropa de la lavandería, que uno dice, bueno, son cosas que uno hace. Sí, pues, pero demandan tiempo, ¿no? Sí. Entonces es intenso, es intenso. Pero es bonito porque, como dices tú, estás en contacto con realidades y magnitudes tan diferentes que Sí. te obliga a una concentración mayor y a un enfoque más amplio, ¿no? Y ves el panorama de una manera distinta también. Mientras que otros Exacto. tenemos un panorama más chiquito, a ti te da la posibilidad de mirar un panorama más amplio, para bien y para mal, para las dos cosas, ¿no? Ujú. Pero tienes una perspectiva muy importante, ¿no? Y eso es lo valioso. Y como dices tú, además tienes el día a día. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta la vida profesional en la vida personal a lo largo de tu vida? Porque me imagino que has tomado decisiones que también han sido difíciles en momentos para, no sé, pues irte a estudiar o para hacer algo, algún sacrificio tuviste que hacer, alguna oportunidad se te presentó, algo que impactó en tu vida personal. Porque sí, Mira, hay un impacto, o sea, sí. por supuesto, ¿no? Sin ninguna duda. Yo debo agradecer realmente que mi pareja, que además estamos hace 4 décadas prácticamente, em, coincidimos en algunos temas importantes para la proyección profesional y para la crianza, ¿no? Entonces, y de alguna manera complementario. Y acá, para las jóvenes que están escuchando, ¿no? Adicta al trabajo, ¿qué ha significado eso? Que en algunos momentos, no algunos, muchos momentos, muchas semanas enteras, yo me he pasado el sábado terminando un trabajo, terminando un documento, terminando un libro, corrigiendo, etcétera. ¿Y quién llevaba a mis hijas cuando estaban niñas a las fiestas infantiles? Mi esposo. Y lo hacía feliz, ¿ah? Y además él ha sido el que las ha recogido de las fiestas en el momento de la adolescencia. Y, y claro, si es que las jóvenes me están escuchando, quizá ese momento de dejar a las hijas, de acompañar a los hijos cuando están chiquitos en alguna fiesta infantil, en alguna actividad infantil, eso quizá, si lo volviera a hacer, cambiaría un poco el horario, ¿no? Cambiaría un poco esas dedicaciones. Pero a cambio, no a cambio, algo que sí hicimos con mi esposo siempre, porque él viajaba mucho, yo me quedaba, y ahora llegó un punto en que yo viajaba mucho, él se quedaba, es tratar siempre de involucrar a los hijos en esas actividades.
¿no? Entonces hemos tratado siempre de, aunque ahora no tengamos cero ahorros, ¿ah? De llevar a las hijas de viaje. Entonces él tenía, por ejemplo, recuerdo mucho en el año, ya ni me acuerdo el año, mis hijas tenían 5 y 3 años y mi esposo tenía una consultoría en Guatemala por un mes. Entonces, vámonos, ¿no? Entonces nos fuimos 15 días, viajamos y así, o sea, viaje de... Yo he tenido oportunidad de ser invitada a eventos en África, por ejemplo, en diferentes países de África, me he llevado a las chicas, ¿no? He tratado de compartir esos espacios que combinan trabajo con actividades recreativas, ¿no? Entonces, hay quizá un consejo, ¿no? eh, Conversar bien con las parejas para que haya un mínimo, ¿no? Y que no se, claro, yo he asumido que yo hago las compras, etcétera, pero de alguna manera mi esposo hace otras cosas donde hay algo en economía que se llama ventaja comparativa, ¿no? Donde él tiene más ventaja comparativa, yo tengo más ventaja comparativa en la organización, él tiene más ventaja comparativa en otras cosas, él se ocupa de esas cosas, yo me ocupo de que la casa funcione, ¿no? Porque si no nos quedamos sin luz, porque no paga la luz. Pero es lo bonito, porque han conseguido equilibrar dentro de la casa, dentro de la familia, la vida familiar, Sí, ¿no? Y que los dos también tuvieran su desarrollo profesional sin sacrificarlo, ¿no? Y que fuera un ejemplo para tus hijas también, porque sí, ellas también veían que para ustedes era muy bonito la familia, pero a la vez era muy importante tener una parte de uno, que es de uno, desarrollada, ¿no? Entonces yo creo que eso también hace que una familia se componga de una manera distinta y que todos sus miembros sean felices. Cada cual claro, en su espacio es feliz, ¿no? Y sin sacrificar, sin dejar, sin olvidar lo que a mí me gustaría hacer para que tú hagas, ¿no? ¿No? Conciliamos y vemos de qué forma todos somos felices, ¿no? Y eso es lo lindo, y yo creo que esa es una recomendación bien importante para la gente joven, que cuando se sí. plantean el tema de ser una profesional de éxito, yo tengo que sacrificar cosas que hasta mi biología me dice que no las sacrifique, porque soy mamá, entonces, o tengo pues otras expectativas de vida, ¿no? Y dices, oye, yo no quiero hacer tanta, pero sí quisiera ser exitosa, ¿no? Y Claro, pero ahí, Marcela, estás diciendo un tema que es bien importante y quizá en su momento yo no lo vi, ¿ya? ¿Cuál es que la vida sigue y el mundo sigue dando vueltas? Entonces hay cosas que puedes postergar, ¿no? claro, claro, Hay que puedes cosas que hacerlo puedes, después, claro. hay cosas y hay otras cosas que no puedes postergar porque si pues hay un reloj biológico, eso no podemos decir que no existe, existe, ¿no? Entonces, como que la vida no se te va a acabar si es que no terminas la maestría cuando tienes 30 años. No, pues, Puedes postergarlo un poquito. Eh, si yo miro para atrás, claro, podría haber tenido otras posiciones hace 20 años. Sí, pero hace 20 años la demanda de tiempo global era distinta. Y no hablo del mundo, hablo de mi hogar, claro. ¿no? Entonces, yo prefería, por ejemplo, y eso fue una decisión complicada en su momento, ¿no? Yo dejé de trabajar en oficina, dejé. O sea, dije, no, o sea, sí, claro, tengo un sueldo fijo, pero me demanda demasiado en términos de tiempo y en ese momento mi familia necesita más tiempo mío. Entonces yo tengo que organizar mi tiempo. Eso significó ingresos irregulares, porque sí, hacía un estudio por aquí, dictaba clase por allá, etcétera, etcétera, pero tenía control de mi tiempo. Entonces podía, por ejemplo, recoger a mis hijas del colegio todos los días, cosa que si hubiera trabajado en oficina no hubiera podido, ¿no? Entonces, encontrar esos y estar dispuesta a pensar, hay un día siguiente.
hay un lustro siguiente, hay una década siguiente. Así es. Y lo importante es que tú le pongas 100% en los tiempos que tienes para ponerle 100%. Exacto. Muy bonito, porque así es. Así es. Y ¿No? además tienes oportunidad de hacer otras cosas más adelante. Porque Exacto. yo te digo, voy a cumplir 70 años a fin de año y ya me estaba planteando regresar a la universidad. Claro. Porque ya me estaba planteando hacer otra, porque digo, tengo 20 años más, por lo menos como me siento, tengo como 20 años más para hacer otra cosa más, diferente a la que he hecho hasta ahora, ¿no? Y siempre hay, como dices tú, siempre hay ese espacio posterior que va a darte el sitio para desarrollar lo que quieras desarrollar. Y mientras estés en el espacio anterior, al 100% lo que tengas, ¿no? Porque Exacto. qué Exacto. lindo que dices. Exacto, porque para la juventud ahora es un entorno más competitivo, es cierto, es un entorno más global, es cierto. Entonces a veces se siente en la juventud, en las jóvenes, y es natural, ¿no? O sea, las criaturitas chiquititas te dicen, ya llegamos, o sea, recién le has puesto el asiento de seguridad y te dice, ya llegamos. Ese sentido de impaciencia de los jóvenes. eh, Parte de lo que es buscar un desarrollo profesional, es decir, hay espacios y tiempos para cada cosa. Y Claro, tú tienes que pensar en lo que te lleva a dormir tranquila todas las noches, exacto. ¿no? Y además la esperanza del futuro. Porque Exacto, si uno tiene la esperanza del futuro, vas a decir, esta es mi etapa uno y después vendrá la etapa 2 y vendrá la etapa 3 y la etapa 10, ¿no? Ya eso será. Y en tu rol de docente, de gente, maestría y en pregrado, ¿cómo, cómo ves ese desarrollo de las chicas, sobre todo de las mujeres que ahora entran en números importantes a la universidad y en números importantes se desarrollan profesionalmente también? ¿Tú ves que ese rol sigue creciendo, se estancó, ya aumentó, ¿no? Pero de ahí se ha estancó? aumentado. Ha aumentado efectivamente, pero depende mucho de las carreras y ahí es muy importante el rol que tenemos quienes ya somos profesionales en tener voz. Algo que yo hago en mis clases, por ejemplo, economía se ha convertido en una carrera muy masculina, ¿no? Ayer mismo en clase, eh, intervenciones, y les recordé algo, ¿no? Hey, los hombres tienen la laringe más grande. Entonces, como tienen la laringe más grande, aunque hablen bajito, les va a salir un vozarrón. En cambio, a nosotras, que tenemos la laringe más chica, nos va a salir una vocecita. Entonces, tenemos que eh, abrir el pecho y hablar. Y les digo, además, en todas mis clases, chicas, aprovechen y entrénense. Yo, siempre que levanten la mano, hombres y mujeres, yo le voy a dar la palabra a una chica, porque no necesariamente tienen las mismas oportunidades cuando los profesores son varones o con otros profesores o profesoras que no estén tan alertas con el tema de necesitamos empoderar a las profesionales, ¿no? No solo que sean buenas profesionales, sino empoderarlas, que tengan voz y que tengan confianza en sí mismas. Es verdad, porque siempre entramos como en una minusvalía chiquita, pero entramos en minusvalía. Sí, Y hay sí. que abrir ese camino. Y yo justo conversaba con una amiga que ha estudiado mucho, es socióloga, y me decía que una de las revoluciones más importantes que ha habido en el siglo pasado y en este siglo ha sido la revolución de la mujer, Uh-huh. ¿no? El sitio que la mujer ha alcanzado y que ha sido una revolución exitosísima y además sin violencia. ¿No? Que eso ha sido, porque todas las revoluciones de la historia han sido muy violentas, pero esta revolución en la que el género femenino, digamos, las personas, las mujeres que hemos querido desarrollarnos profesionalmente, hemos tenido una oportunidad mayor a la que tuvieron nuestras antepasadas. Y ahí viene la Y, siguiente pregunta. Sí, perdón, y diga, diga. ahí, antes que hagas la siguiente pregunta, es dar gracias a quienes nos facilitaron el esfuerzo en tu generación, en mi generación. Yo realmente me saco el sombrero y les doy gracias y reconozco
todo el trabajo que hicieron quienes nos antecedieron en este camino de ampliar las oportunidades y ampliar los espacios y hacerlo natural, como deben ser. Efectivamente, equilibrar la situación para que todos vayamos por el camino que nos toque, pero con las mismas oportunidades. Nada más, ¿no? Eso es todo, ir con las mismas oportunidades. Y ahí venía mi siguiente pregunta, que las dos carreras que más mujeres han mostrado han sido economía y medicina, ¿no? Pero yo creo que muchas mujeres valiosas en otras carreras, pero que no se han mostrado, ¿no? Yo me imagino que hay grandes arquitectas y que hay grandes biólogas y que, no sé, hay otras miles de carreras o abogadas en las que las mujeres quizás no se han mostrado tanto como se han mostrado en economía y medicina. Ahí, ¿qué les dirías tú a las chicas jóvenes para que cuando elijan, también elijan un espectro más amplio de selección de vida profesional? Porque a veces te guías por lo que, por aquí, por aquí y por aquí, y se cierra el camino, cuando en realidad hay un espectro mucho más amplio, un abanico más grande para poder lucirte en cualquier carrera que tú decidas tener, ¿no? Quizá la gran recomendación es la misma que hago cuando recomiendo o trato de asesorar a mis estudiantes que quieren decidir un tema de tesis. Si aman lo que hacen, van a ser excelentes. Entonces, guíense por lo que aman, ¿no? Y ahí les va a salir no solo el lado intelectual, ¿no? Porque si eres ingeniera, arquitecta, vendedora, diseñadora, lo que tú elijas ser, hay un lado intelectual, hay un lado de planeamiento, hay un lado de creatividad, etcétera, pero el otro lado es el lado emotivo. O sea, te tienes que estar entusiasmada, te tiene que encantar hacerlo, aunque yo no debería decir esto, pero hacerlo aunque estés cansada, ¿no? Y disfrutar mientras lo haces. Ya después ya descansas, pero es el lado emotivo, que hagan lo que les gusta, porque si lo aman, van a destacar de todas maneras y les va a ir muy bien. Por supuesto. Yo también pienso igual que cuando tú amas lo que haces, hagas lo que hagas, va a ser un éxito. Exacto, Hagas lo que hagas. exacto. Porque tú le vas a poner alma, corazón y vida, como dice el vals, ¿no? Le vas a poner todo de ti para que sea un éxito, porque es lo que te gusta, ¿no? Y a veces, y eso también pasa cuando uno está terminando los estudios primarios y secundarios, es que te orientas a carreras que a lo mejor no son tu pasión. Y eres genial para la música y eres genial para el diseño, pero no te orientan hacia allá porque dices, ay, me voy a morir de hambre de repente, ¿no? Y no va a ser así, porque yo conozco escritores maravillosos y Claro. conozco pintores maravillosos que no les ha ido mal nunca, porque lo que han hecho era lo que amaban, ¿no? Y eso yo también creo que es un mensaje bien interesante para las chicas. Escoge lo que amas y serás feliz de todas maneras. Y también Sí, te puedes confundir, porque también uno cuando elige joven, tienes 17 años, 18 años y marcas tu línea, llegas a los 40 y dices, pero no era esto exactamente lo que yo quería. cambias. Así es, cambia, anda al camino que comienza a prepararte por el otro lado, ¿no? Para donde más te Sí, gustaba. Y sí. Ahora además tenemos diferentes oportunidades y diferentes puertas, diferentes ventanas. Hace 40 años o 45 que yo tuve que tomar decisiones, un montón de actividades ni siquiera se nos pasaban por la cabeza y ahora además tienes el mundo global, o sea, claro, tú quieres devolver en el Perú, quieres que el Perú mejore porque esta es mi tierra, pero también es el mundo, ¿no? Y efectivamente, ahí también puedes encontrar oportunidades, ¿no? así es. Y también hay oportunidades en el Perú que no vemos, porque Exacto. estamos encerrados en Lima y vemos Lima, ¿no? Y en realidad Lima no es el Perú, Lima es un tercio del Perú. Pero hay dos Ujú. tercios más que ahí hay muchas cosas que podríamos hacer. Yo tengo amigas que en estas etapas han decidido ir hacia la selva, ¿no? A tener su vida por allá, a gestionar su vida fuera de Lima. Y son felicísimas, Sí. porque era lo que siempre habían querido y quizás no habían podido tenerlo, ¿no? Y eso es, también el momento se va a marcar cuando te tenga que ser. Exacto, y hay momentos distintos, ¿no? O sea, mientras si uno tiene hijos, hay una atención que asegurarse escuelas, desarrollo, etcétera, pero hay un momento que los hijos nos dicen chao, así como nosotros le dijimos chao
a nuestros Claro. padres y madres. Y ese momento se te abre todo un espectro de cómo quiero organizar mi vida. Y, Efectivamente. y tenemos que darnos la oportunidad, porque la vida termina siendo corta. Así es. Y puedes cambiar las veces que quieras, ese es otro mensaje, ¿no? Que no importa cuántas veces cambies, lo que importa es que en la etapa en la que estés al 100% y feliz. Y feliz, efectivamente. Haciendo lo que más te gusta y feliz, ¿no? Y eso es una bendición. Rosanita, no quiero quitarte más tiempo, pero de repente tienes algo que contarnos o quieres compartir algo con nosotros que no hayamos conversado. Eh, Sí, hay un tema que yo me lo puse como tarea, ¿no? O sea, siempre que tenía que decidir profesionales que atendieran a mis hijas, elegía mujeres. Y aún para mí, o sea, siempre, oye, ¿quién me puede ver, no sé, neurólogo? Ya, no hay ninguna mujer. Dentista, no hay ninguna mujer. Porque ahí también te vas viendo modelos, ¿no? sí, Modelos y ahora para mis hijas es como un dato. O sea, la búsqueda de mujeres para brindarles servicios. claro que sí, para Y todo, abogadas, no sé, diseñadoras, marqueteras, administradoras, contadoras, lo que necesites, ¿no? Yo creo que sí. exactamente, exacto. Y a Es veces, una manera de apoyar que este empoderamiento de las mujeres sea exitoso, ¿no? Para que también ellas de su profesión puedan vivir, ¿no? exacto. Y finalmente la última idea ahora sí es dar gracias, ¿no? Dar gracias porque no necesariamente dar gracias por salud, dar gracias por la educación recibida, dar gracias a mis padres, a mi mamá en particular y a a todas las personas que en algún momento contribuyeron a que yo tenga más confianza en mí para poder seguir adelante y a la asociación en ese momento, ¿no? Porque de veras lo tomo como un reconocimiento. Muchas gracias. Ay, nada que agradecer, nosotros felices, al contrario, honradísimas de ir descubriendo personas como tú, ¿no? Que hemos ido descubriendo poco a poco personas que han estado en el Sagrado Corazón y que han hecho cosas valiosísimas. Y ahí quizá vendría el último mensaje, ¿no? A la gente, porque esto lo ponemos en el canal de YouTube al alcance de todo el que quiera verlo. Y yo quisiera que todas las generaciones jóvenes del colegio, digamos, hoy de los colegios del Sagrado Corazón, vean mujeres como tú para que desde ahí hagan el siguiente tramo del camino, ¿no? Desde donde llegaron, las que no tenían oportunidades o las tuvieron a medias, llegaron hasta aquí, yo puedo llegar de aquí a la siguiente etapa del camino, ¿no? Como un modelo, ¿no? Y eso es lo que agradecemos, porque ayudamos a que esta asociación, que tiene ahorita más de 9.000 personas en el colectivo, nos alimentemos unas de otras. Claro. Claro, porque es una comunidad y Ujú. todo el mundo me dice, ay, pero eso suena como a virtual, a influencer. No, no, es una comunidad que entre todas podemos hacer cosas muy importantes, no solo para nosotras, no solo para la sociedad en la que estamos, para el Perú y para fuera del Perú si alcanzamos a hacer una cosa más grande, ¿no? Porque estamos en 135 países como Sagrado Corazón. Claro, Entonces, se claro. pueden hacer cosas enormes, pero el sueño tiene que darse, ¿no? Y el sueño se va a dar en las siguientes etapas de las chicas más jóvenes que hoy están caminando su ruta, que ya alguna de nosotros hemos cumplido y que seguimos dando, pero que ya el camino es para ellas, ¿no? Y eso es lo que toca bonito. Así que Así es. gracias, Rosanita, por este tiempo tan valioso. Gracias por haberte dado, yo sé que eres una persona ocupadísima y nos ha costado mucho poder conciliar el horario, porque tienen horarios difíciles, pero yo decía, yo me adapto a ti, no importa, pero Gracias. la cosa es conocerte, porque yo creo que esto ayuda a que otros veamos de una manera distinta. A los que no tenemos la posibilidad de ampliar el panorama, nos lo amplía, ¿no? Y escuchando otras voces que nos van contando cosas, ¿no? Y eso es lo bonito de este proyecto de las exalumnas del Sagrado Corazón, en general del Perú, ¿no? De todo el Perú. Así que, Muchas gracias. no, de nuevo, mil gracias.